definirme, me llena con vida tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero rezar a todo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Mi nombre es Ilich Leonardo Rojas, soy sociólogo, excombatiente de las FARC, y ahora con el compañero Arturo, que ahorita se presenta, estamos pues encabezando una propuesta artística que es una serie de obras que se empezaron a recoger después del acuerdo de paz. Por un lado y por otro después nos encontramos y ahí están esas obras, que es las que estamos presentando acá en el día de hoy en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Es un ejercicio de paz y reconciliación. Hay obras de excombatientes de las FARC, hay obras de militares, policías y víctimas. Es un ejercicio de eso, de reconciliación y paz. Mi nombre es Arturo Zamora. Venimos con esta exposición hace unos 4 años y básicamente nació de un ejercicio electoral del año 18. Nos hicimos acompañar de unas fotografías de excombatientes en posiciones que no tuvieran nada que ver con la guerra, pero que fueran identificados como hombres que estuvieron en armas. En Ciudad Bolívar tenemos dos tipos de minería, ¿no? La minería que es de arcillas, pues con la que se construyen los ladrillos con los que se hace la ciudad, ¿sí? Con la que se edifica la ciudad, y está la minería de areniscas, que es pues, la que tenemos acá. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Soy de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. De una manera un poco no organizada, porque no teníamos el propósito de hacer una exposición de arte, nace las obras de arte que la guerra no dejó ver. Después de una entrevista que nos hacen en El Tiempo, la exposición coge mucho vuelo y empiezan a llegar más artistas. La exposición pasa de 10 cuadros, de 10 obras, a 75, que es el inventario que tenemos ahora mismo.
Entonces, este ejercicio nos permitió, primero que todo, romper el hielo con la sociedad. Arrancando el proceso de paz, no teníamos lenguajes más certeros, lenguajes más abiertos para acercarnos a la población que estaba ansiosa de saber qué era el proceso de paz y qué pensábamos nosotros hacer. Eso nos permite estos diálogos, estas confrontaciones artísticas, ideológicas, filosóficas, porque desde que nació la exposición siempre hemos tenido unos debates, pero unos debates de verdad que muy civilizados. A nosotros nos han saboteado muchos procesos de posconflicto y esta exposición nunca ha recibido un madrazo, nunca ha recibido un acto de violencia. Estando en condiciones difíciles como las de Cali, que la hicimos con un grupo de suboficiales de la policía que la mayoría habían pertenecido a inteligencia militar, y sin embargo la cultura nos ha enseñado eso estos últimos 6 años, de que nos permite llegar a más personas y tocar la sensibilidad humana que anula la parte violenta. Entonces este es el mensaje que nosotros hacemos con esta exposición, es primero hacer un balance, y ese balance es para ustedes, este balance es para cada uno de ustedes, el balance de lo que nosotros hemos hecho en paz, para que sirva de abrebocas de qué puede significar seguir haciendo este ejercicio con los demás factores de guerra, con los demás factores de violencia. Entonces ahí vienen detrás el ELN, vienen detrás las disidencias, vienen detrás el Clan del Golfo. Esto sirve para que los que no son optimistas con la paz se den cuenta que sí hay un camino, y es un camino no de cuentos ni de sofismas de distracción, sino es un hecho verídico, como el que ustedes pueden ver acá en los 3 pisos que tenemos intervenidos en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Lo más duro fue encontrar un lenguaje, precisamente. Lo más duro fue romper los esquemas de la sociedad, y lo más duro fue decirle a la sociedad casi que con un madrazo limpio: oigan, hijo de tantas, déjenos estar en paz, déjenos hacer cosas, déjenos actuar, permítanos que nuestro pensamiento esté en detalle en los 4 puntos cardinales con la paz. Déjenos hacer, déjenos vivir, déjenos ser seres humanos y hombres que queremos contar por qué nos llevaron a la guerra. Además es eso, a nosotros nos llevaron a la guerra, que en condiciones particulares cada uno tomó su camino hacia la lucha armada, y lo más duro fue eso, lo más duro fue decirle a la gente, acuérdense del plebiscito, del no, o sea, uno cómo se sienta a pensar al otro día: oiga, y todo lo que hemos hecho, ¿como para qué? Si el pueblo colombiano quiere es guerra. Se pueden ser 50.000 votos la diferencia, pero lo que criticaban es que querían guerra. O sea, el convencimiento de la paz estaba por entre las nubes. Entonces lo más duro es eso, lo más duro es empezar a decir, si por la lucha armada no logramos conciencia política, tenemos que buscar otros elementos de conciencia política para anular la lucha armada y que se entienda qué es ese proceso de paz y qué es vivir en paz. Y entonces nos topamos, porque nos lo topamos. Nosotros con Irín no nos sentamos a pensarla qué significaba el arte en la guerra, sino que fue un ejercicio que la misma sociedad nos fue evolucionando. Recuerdo una frase de un amigo que cuando el proceso de paz dijo que las FARC era el único movimiento político en el mundo que había permitido que la propaganda se le hiciera al enemigo. Entonces yo recogiendo lo que dice Arturo, es cierto. Cuando nosotros llegamos después de que salimos de los ETCR, o incluso en los ETCR, en los espacios territoriales de capacitación, llegaba uno donde la gente y empezaba a escuchar el discurso de la gente y el miedo que la gente tenía con nosotros, y era muy curioso porque eran miedos heredados a partir de unas matrices de opinión planificadas desde el Estado. Entonces eran los medios de comunicación haciendo eco con matrices de opinión planificadas para nosotros. Cuando nosotros llegamos acá y la gente no sabía quiénes éramos nosotros, entonces nosotros éramos asesinos, violadores, terroristas, narcotraficantes, el diablo de agua.
Y cuando la gente se encontraba con nosotros en espacios como estos o en los ETCR y empezaban a conocernos a nosotros, hay una obra acá que se llama Salir del Closet, que es precisamente por eso que dice que después de que firmamos el acuerdo de paz, la gente conoció, salimos del closet y la gente conoció nuestra verdadera naturaleza. Y es bien curioso porque ese discurso está pegado con mocos. O sea, el discurso que han construido los grandes medios de comunicación de mostrarnos a nosotros como esos malvados que teníamos a la Colombia destruido, pues se cayó, porque pues detrás de eso hay por ejemplo artistas, hay escritores, hay escultores, hay médicos, hay de todo, una cantidad de gente. Y además yo soy de ciudad, yo soy urbano y la mitad no, pero parte del tiempo de la guerra estuve en la ciudad y después ya me subieron a la lucha armada en el campo. Y yo veía que esa fue una de las condiciones cuando entré a las FARC, veía a esos campesinos y campesinas con los que me encontré río. Y claro, uno viene con esa idea de la universidad, esa idea revolucionaria casi romántica del Che Guevara, de todo eso. Yo me esperaba a encontrarme en los campamentos a unos tipos hablando de Marx y de todas esas cosas. Y cuando llega uno y empieza a encontrarse que eran campesinos que tenían muy poca formación política, bueno, claro, había gente con muy buena formación política, pero la guerrillera, la gran base de la guerrilla eran estos campesinos que no tenían mucha idea de la política, que no sabían muy bien por qué estaban luchando, salvo la formación que se le empezaba a dar al interior de la insurgencia. Pero ese campesino que había sido maltratado, ese campesino que tuvo sus muertos, que había perdido toda su familia, sin entender muy bien el ABC de esa condición política, daba su vida por la transformación de un país. O sea, se echaron en sus hombros la transformación radical de un país como Colombia. Muchas satisfacciones. Venirse uno a encontrarse acá con la gente de las víctimas, con los que también están al otro lado, y abrazarse y sentir ese calor humano, eso lo revienta uno. Eso es lo mejor. O sea, no importa. Nosotros estamos en peligro. La gente nos decía, ¿ustedes van a ir a Ciudad Bolívar como guerrilleros a mostrar la cara? Y nosotros, pues sí, porque ¿qué hacemos? Ya estamos como muy viejitos para correr. Seguimos poniendo el pecho. Pero encontrarse con la gente y que venga una mamá de un soldado que murió en la guerra y le diga, mijo, no vayan a echar para atrás. O lo que me pasó hace año y medio con un soldado, un oficial del ejército que está con falsos positivos, está en la JEP, y nos llaman para hacer un video de los dos haciendo un salto en paracaídas, un salto de reconciliación. ¿Sí? Decir, bueno, ¿y qué hubo? Juan Esteban se llama él. ¿Y qué hubo, parcero? Tan y tal, y nos conocimos y ahorita somos parceros. Él con el que estuvo en el otro lado, que también hizo sus cagadas haciendo todo el tema de falsos positivos. Yo que estuve en la guerra por el otro lado, en la guerrilla, que estuvimos siendo enemigos, y nos tiramos en un paracaídas juntos confiando la vida uno en el otro. Si eso no es hacer paz, entonces ¿qué es? Esas son las satisfacciones que hemos tenido después de la firma del acuerdo. Y vendrán muchas más y tenemos que seguir trabajando fuerte para romper esa lógica, esa dinámica de terror que le siguen metiendo a la gente en la cabeza. Generalmente se dice que la guerra es otra forma de hacer política. Esa es la sustentación que uno encuentra para sustentar el tema de las armas. En este caso, el paradigma es el arte, es la forma de hacer política. Entonces, las satisfacciones es habernos topado con el arte, porque fue que nos lo topamos ahora de viejos. Entonces, nos topamos de esto, primero lo estamos disfrutando, lo disfrutamos con ustedes, con esta entrevista, lo disfrutamos con los compañeros de aquí del museo, con los estudiantes, con las amas de casa, con todo el mundo disfrutamos esto, y básicamente es la expresión. El arte es una catarsis gigantesca que nos permite entrar a una dimensión que no vamos nunca a hacerla a punta de fierros, ni a punta de filosofía, ni de políticas que se pueden hacer, pero exigen tener otro nivel de sangre fría para no convencer a la gente con situaciones políticas y filosóficas que se pueden dar. Pero esta es la presencia directa con el público, la presencia directa con la masa, con la gente, con el pueblo que está ávido de noticias de la paz. Entonces
lo interesante y lo que a uno lo llena después de tantos años de lucha es llegar a este instante y seguimos hablando de lucha, desde otro objetivo, desde otra forma de ver la lucha. Entonces seguimos, no nos han jubilado, no nos han vencido, no nos han arrumado, no nos han limitado, sino que al contrario. Esto está en los medios de comunicación, esto ha salido por muchos medios, tanto nacionales como medios internacionales, y hemos podido contar y alzar la voz, porque desde aquí también acusamos, desde aquí también decimos cosas. Si antes las decíamos con otros instrumentos, ahora lo hacemos con el pincel, con los colores, con los óleos, con las acuarelas, con la fotografía, con el performance. Entonces, esas son nuestras nuevas herramientas, nuestras nuevas armas. Entonces, el placer que genera eso, para de verdad hacer un compromiso de reincorporación social, es la herramienta que tenemos aquí mismo. Es un placer gigantesco. En últimas es la convocatoria, en últimas es decir a los muchachos, miren que sí se puede hacer algo distinto a la guerra, venga, estudiemos, venga, trabajemos, venga, hagamos arte, venga, hagamos títeres, venga, hagamos fotografía. Yo sé, hermano, que usted es muy berraco, y yo sé que usted es capaz de dar tiros con el que sea, pero venga, lo hacemos desde otro escenario, desde el caballete, desde la cámara fotográfica. Entonces, es un lenguaje, es enseñar ese lenguaje pedagógico, de cambiar cosas, de decir, bueno, yo sé que llama la atención un equipo de guerra como el que tenemos ahí, con un uniforme y con un fierro. Eso podría ser como el paso más corto, el paso más rápido a tomar las vías de hecho de la política por la vía armada. Pero hagámoslo como lo estamos haciendo nosotros. Yo creo que inclusive es más difícil, porque para eso tenemos que prepararnos mucho, porque la gente nos exige, porque dirán, mira lo que están haciendo esos excombatientes, mire con esa chimbada que salieron, mire con esa mediocridad que están trabajando. Cuando nosotros ponemos esta exposición en escena, nos la jugamos el coco.
porque sabemos de que tenemos muchos ojos encima y por eso cada pieza está tan bien pensada, cada pieza está tan bien puesta, no obedece a una improvisación. Además porque fuimos juiciosos en la guerra, ahora somos juiciosos en la paz, estudiamos mucho, leemos mucho el tema de historia del arte y hemos podido tener ese nivel, desde aprender a colocar los cuadros de una manera, de una distancia, a jugar con la curaduría, que todo lleve una secuencia, inclusive subir el nivel técnico a los compañeros que nos están acompañando con obras de arte, empezar a exigirles un poco más, pero siempre, como les digo, siempre desde la pedagogía. Venga, compa, estudiemos esto, venga, hablemos de este tema de la acuarela, venga, hablemos de la instalación. Entonces, eso es fantástico, de verdad que es un ejercicio humano que si lo sintieran los violentos como yo lo sentí, de verdad que muchos dejarían las armas y haríamos muchos más museos, haríamos muchas más escuelas de teatro, haríamos muchas más caballetes al parque, como nosotros lo decíamos en un tiempo que llamaban las tomas de arte. No nos permitía la policía montar un caballete en un espacio público, entonces nosotros hacíamos tomas de arte. Entonces fíjense ustedes que qué más interesante que todos esos años de lucha, de un convencimiento, de un razonamiento político, la clausura sea esta. La clausura sea esta. Para nosotros puede ser una clausura, para muchos es el comienzo, porque están muchos aterrados de lo que esos hombres en armas están haciendo ahora, que están contando. O sea, volver para atrás o echar para atrás. Ahí hay una condición y es la misma condición de la guerra misma. Como decía Arturo, a nosotros nos arrinconaron a la guerra. O sea, cualquier persona que esté en sus cabales, que tenga una salud mental básica, no busca la guerra. Uno termina en la guerra porque las condiciones objetivas lo llevan a la guerra. O porque su pensamiento, o porque la condición de vida, o porque la violencia sistemática de un país como Colombia hace que personas como Arturo y como yo, artistas, terminemos en un movimiento armado, en defensa de la vida, en defensa de la libertad, de lo más alto que tienen los seres humanos. Pero hay algo ahí frente al estar acá en este momento, y es que tanto la exposición como el dar la cara, como seguir al frente de todo esto, es un ejercicio de resistencia, es una nueva trinchera, porque las condiciones que nos llevaron a la guerra siguen latentes y siguen llevando a chicos a la guerra, a chicos y a chicas a la guerra. Eso sigue latente, es decir, la pelea que estamos dando acá es una pelea de resistencia, sigue siendo de resistencia, como se llamaba nuestra revista durante tantos años. Pero la resistencia es otra, ya no la hacemos a nivel armado, sino es una resistencia cultural, artística, y sigue siendo con el mismo objetivo, mantener la voz en alto para que la gente tenga la capacidad de mirar su realidad desde otra óptica. Uno ve a la gente en Bogotá o en Colombia en general y ve a alguien tirado en la calle, durmiendo en la calle, o ve a un niño echando boxer, o ve a una niña prostituida, y se volvió paisaje. Ver a un campesino con las botas rotas, con la camisa desgarrada y todo eso, ay, tan bonitos que son así. O sea, nos acostumbramos a normalizar la pobreza, a normalizar la violencia. Y esto es una trinchera también sin armas, que desde el arte y la cultura le estamos diciendo a la gente, esto no es normal. No es normal que la gente se muera en un paseo en una ambulancia, no es normal que el niño se muera de hambre en La Guaira, ni en localidades como Ciudad Bolívar. Eso no es normal, no es normal que un chico de universidad salga a protestar por sus condiciones mínimas y lo cojan como terrorista, eso no es normal, eso es antidemocrático. Y seguimos diciendo las mismas cosas que hemos dicho durante 50 años, pero no las decimos con una AK-47 en las manos, las decimos con un pincel, pintando esas cosas, pintando esto, haciendo estos tipos de cosas. Es la forma, es una nueva forma, pero es nuevamente una trinchera de resistencia contra esos que quieren seguir manteniendo la pobreza, la exclusión, el hambre y la violencia. Entonces básicamente es eso, nuestro resumen es ese, hacia ustedes. Primero que todo es un informe de lo que hemos hecho en paz,
estos últimos 6 años y dejar testimonio a la sociedad, dejar testimonio a la juventud, porque nosotros estamos de salida, ya estamos de salida en el sentido de que los factores o los elementos políticos que llegan son los que tienen que tomar las banderas, y esto puede ser un componente, lo que llaman ahora un insumo, para que tengan una lectura del país de los últimos 53 años. Entonces, ese es el ejercicio, por eso es una exposición pedagógica, porque aquí interactuamos, aquí exponemos, aquí hablamos. Tenemos un compromiso de hombres muy grande en esto, porque tenemos familia atrás, ¿no? Iris tiene su compañera, tiene su hija, su mamá, su abuela, y eso no es que me esté quebrando la voz, sino que estoy muy ahogado. Entonces, bueno, sí, puede tener algo de que hablar de voz cuando yo toco el tema familiar y decir que esto lo tiene que ver mi nieto, y eso lo tiene que ver mi hija, y lo tienen que ver las demás partes de la sociedad, porque es lo que estamos, es nuestro legado. Llegamos vivos a este espacio con muchos muertos encima, con muchos desaparecidos encima, y estamos vivos por la gracia divina, no, perdón, disculpe, por la gracia de la vida. Entonces, estamos vivos por la gracia del cosmos, de la vida misma, y queremos dejar un testimonio que es estar vivos en medio del arte, de la cultura, y poder contar todas estas cosas que estamos haciendo. Básicamente es eso. Ana Rauber, una profesora argentina, decía, sacó un libro de movimientos sociales, y parafraseando la frase de Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie, escribió ella socialismo o extinción. Y es que ya ni siquiera es un tema de que seamos comunistas, lo que no, o cambiamos los modelos de producción, cambiamos la forma en la que nos interlocutamos como seres humanos, o nos vamos a morir y nos vamos a llevar a la mitad del planeta entre los cuernos. O sea, no es un problema ya de comunismo, capitalismo, no, es un problema de vida, es un problema de extinción de la especie, y tenemos muy poquitos años, y esto también es otra trinchera de resistencia diciendo que el ser humano merece vivir. O sea, nosotros tenemos cosas fabulosas como seres humanos, el arte, la literatura, el deporte, el ingenio humano es fabuloso, y por eso vale la pena luchar, y nos damos la pena por eso. Y seguimos amenazados, claro, este mes han matado a 5 reincorporados, bueno, en 2 meses han matado 5 reincorporados. Nos han hecho seguimiento, a mí me hicieron un atentado hace año y pico. Pero entonces el miedo no puede superar la esperanza. El lenguaje de lo que está enseñando este nuevo gobierno, él dijo no soy petrista, lo dijo arriba en su discurso de cerrar de la clausura de la exposición, pero retoma esas palabras universales de Petro en la ONU, diciendo que esto ya no es de dogmas, sino que esto ya es de sobrevivencia pura. Entonces, no quería agregar nada más, recoger eso que es la esencia de nuestras futuras luchas, y gracias por la entrevista, compañero. Dicen que mi raza